La primera combinación que vamos a estudiar de rentas van a ser una renta anual, constante, temporal, inmediata y pospagable. Y para esa renta, que va a ser una renta tipo, vamos a definir cuál es su valor actual y cuál es su valor final. Esa información que yo recopile y que demuestre en la pizarra de forma gráfica, de forma matemática, me va a servir para calcular el valor actual y final de cualquier otra combinación posible sin necesidad de tener que realizar todo el proceso que vamos a hacer para este renta tipo en cualquiera de las combinaciones posibles, ¿de acuerdo? Lo primero que debo hacer es representar gráficamente la renta, que al tratarse de una renta temporal significa que sabemos cuándo comienza esa renta y sabemos cuándo termina, por ser temporal. Al ser constante significa que cada uno de los periodos que contiene la renta va a tener un capital que va a ser constante, por tanto va a ser constante siempre de cuantía. Va a ser inmediata, significa que ya el primer periodo va a tener un término que va a ser el primer vencimiento del primer capital de cuantía, y al ser pospagable, ese término se va a hacer efectivo en lugar de al comienzo de ese periodo, en cuyo caso sería prepagable, al final del periodo, y por eso es una renta pospagable, ¿de acuerdo? Pues para esta renta vamos a saber cuál es el valor actual y después veremos cuál es el valor final, conociendo igualmente que yo puedo calcular el valor de una renta en cualquier otro momento. Puedes saber cuánto vale esa renta el año 2, el año 3, el año N-1, pero vamos a trabajar con los valores nobles, que va a ser el año 0, el valor actual, y en el último año el valor final. ¿Cuál sería el valor actual? Con lo que conocemos actualmente de matemáticas financieras, el valor actual se podría calcular simplemente calculando el valor actual de cada uno de los capitales. Es decir, el valor actual representa el valor de toda la renta al año 0, por tanto, si quiero obtenerlo, lo que haría sería actualizar uno a uno cada capital. La suma de todos los capitales, de todos los términos que componen esta renta valorados en el año 0, sería el valor de la renta al año 0 que coincidiría con el valor actual. Por tanto, aunque yo no supiera nada sobre rentas, yo podría calcular el valor actual, en primer lugar, actualizando este primer término. Un término que vence dentro de un año, por tanto, lo actualizaría a un tipo de interés anual y compuesto, un periodo. El segundo término, que vence el año 2, lo actualizaría dos periodos al tipo de interés anual compuesto, que con el que vamos a trabajar, con un tipo de interés sí compuesto, ya que vamos a trabajar siempre con rentas a través del tipo de interés compuesto, ¿de acuerdo? Más el tercer término, que actualizaría tres periodos al tipo de interés compuesto, por eso multiplico por 1 más y menos 3, hasta llegar a los últimos términos, que sería este penúltimo, que para obtener cuánto vale el año 0 lo actualizaría n-1 periodos, multiplicándolo por 1 más i elevado a menos n-1. Y por último, el último término que vence el año n, lo actualizaría hasta 0, multiplicándolo por 1 más i elevado a menos n. De esta forma podría calcular cuál es el valor actual de una renta, actualizando uno a uno cada capital que compone esa renta. ¿Qué es lo que pasa? Que si me enfrento ante una renta que tiene 50, 60 o 120 términos, voy a tardar mucho en obtener el valor actual de esta forma. Por tanto, voy a simplificar matemáticamente hasta llegar a una fórmula que me permita calcular cuál es el valor actual de cualquier renta, tenga los términos que tenga. Y para ello, lo que voy a hacer en primer lugar es sacar factor común, aquello que se repite siempre, que va a ser la. Por tanto, el valor actual va a ser igual a, que multiplica por una parte, a 1 más i elevado a menos 1, más 1 más i elevado a menos 2, más 1 más i elevado a menos 3, hasta llegar a los últimos dos sumandos, que me quedaría 1 más i elevado a menos n-1, y por último 1 más i elevado a menos n. ¿Y por qué hago esto? Porque si hago esto me doy cuenta que el valor actual va a ser igual a que multiplica a un paréntesis largo que lo que hace es incluir una progresión, en concreto una progresión geométrica, en la cual cada término es igual al anterior multiplicado por una cantidad. Una progresión geométrica en la cual conocemos que el sumatorio de una progresión geométrica va a ser igual a la siguiente fórmula: último término por la razón menos el primer término partido entre la razón menos 1. Esta sería la fórmula a utilizar. Como esto es una progresión geométrica, si aplico a esta progresión, esta fórmula, obtendré cuál es el sumatorio de la progresión geométrica y de esa forma puedo calcular sencillamente cuánto vale A.
Para poder calcular cuánto vale la suma de esta progresión geométrica, lo que tengo que hacer es identificar, por tanto, los elementos que aparecen en esta fórmula. ¿Qué elementos aparecen? Aparece como elemento principal el último término. ¿Cuál es el último término de la progresión? El último sumando, que sería 1 más i elevado a menos n. ¿Cuál sería el primer término? El primer término coincidiría con el primer sumando, que va a ser 1 más i elevado a menos 1. Me quedaría solamente para obtener la razón. Al obtener la razón, conseguiría básicamente todos los componentes de la fórmula y podría calcular cuál es la suma de esta progresión geométrica. ¿Cómo definimos la razón? La razón la definimos como el número al cual multiplicamos el anterior para obtener el siguiente. Es decir, 1 más i elevado a menos 1, elevado a menos 2, perdón, debe ser igual al anterior multiplicado por un número que va a ser la razón. ¿Por qué número debo multiplicar 1 más i elevado a menos 1 para obtener 1 más i elevado a menos 2? Pues vamos a verlo. Esto sería misma base, el número debe tener la misma base y el exponente debe ser suficiente para que al sumarlo con menos 1 me dé menos 2. Por tanto, la razón va a ser 1 más i elevado a menos 1, porque al multiplicar estos dos valores sería la misma base y la suma de los exponentes, menos 1 y menos 1 sería menos 2. Por tanto, este valor sería la razón. Sería también 1 más i elevado a menos 1. Por tanto, conociendo cuál es la fórmula de la progresión geométrica, habiendo identificado anteriormente cuál es el primer término, cuál es el último término, cuál es la razón, puedo despejar esa fórmula a ver dónde me lleva. ¿De acuerdo? Entonces, la suma de la progresión geométrica va a ser igual al último término, que hemos dicho que es 1 más i elevado a menos n, por la razón, 1 más i elevado a menos 1, menos el primer término partido entre la razón menos 1. Aquí, según en qué centro estudiéis matemáticas financieras o en qué país, esta fórmula se va a representar de forma distinta. Voy a explicar cómo lo hago yo. Lo que yo voy a hacer es el 1 más i elevado a menos 1, que se repite estas 3 veces, pasarlo al denominador con el exponente positivo. Entonces me quedaría, por una parte, 1 más i elevado a menos n, partido entre 1 más i, menos 1 más i elevado a menos 1 pasaría dividiendo, me quedaría 1 partido entre 1 más i, todo ello partido entre, aquí pasaría dividiendo también, menos 1. ¿De acuerdo? Lo siguiente que voy a hacer es, para operar, establecer el mínimo común múltiplo para poder simplificar un poquito esta ecuación y me quedaría, aquí sería 1 más i elevado a menos n menos 1 partido entre 1 más i, y aquí me quedaría partido entre 1 más i 1, y para que esto sea 1 debería ser menos 1 y menos i. Por tanto, esta ecuación se mediría 1 más i en ambos casos. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que la suma de la progresión geométrica va a ser igual a 1 más i elevado a menos n, menos 1, partido entre menos i, porque también se mediría el más 1 y el menos 1. Esta sería la expresión. Lo que pasa es que como no me gusta que aparezca un signo menos en el denominador, simplemente le cambio el signo a todo y me quedaría 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i. Por tanto, yo acabo de descifrar que la suma de esta progresión geométrica, todo esto va a ser igual a esta fórmula, 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i. De esta forma sencilla podré calcular siempre cuál es el valor actual de una renta constante. Lo que voy a hacer es sustituir este valor que vamos a obtener en la fórmula de valor actual y me quedaría que el valor actual va a ser por tanto igual a A por el valor de la suma de la progresión geométrica que hemos visto sería 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i. Por tanto, hemos conseguido una fórmula para calcular el valor actual de una renta constante que lo puedo hacer de una forma sencilla independientemente que la renta esté compuesta por 6 o por 600 términos, porque de esta forma, mediante una sola operación, podré calcular cuál es su valor actual. Como la fórmula esta es un poquito larga, simplemente a efectos de practicidad, la vamos a representar como que A es igual a A por A sub n, siendo A sub n 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i. De una forma u otra, esta va a ser la fórmula que me define el valor actual de una renta constante, temporal, inmediata y pospagable.
Una vez alcanzada la fórmula A por A sub i, de valor actual de una renta constante y temporal, lo que voy a hacer es tener en cuenta dos cosas importantísimas. En primer lugar, voy a obtener cuál es la interpretación económica del A sub i. Y eso es muy sencillo. Yo tengo que el valor actual de una renta constante de cuantía, en términos de cuantía A, sería A por A sub i. Si, por ejemplo, el valor de cada término fuera 1 euro, en lugar de ser la cuantía del término A, el valor actual sería igual a 1 por A sub i. Por tanto, dada esta expresión, ¿cuál pensáis que va a ser la interpretación económica del A sub i? Pues va a ser el valor actual de una renta constante, temporal, inmediata y postpagable unitaria. Por tanto, A sub i sería el valor actual de una renta unitaria. Esto es importantísimo, como veremos más adelante en algunos problemas. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que debo hacer es, en lugar de repetir este proceso para cualquier combinación posible de rentas, vamos a usar esta fórmula de valor actual de una renta constante, temporal, inmediata y postpagable, A por A sub i, para solucionar, para resolver cualquier combinación posible de rentas anuales constantes. Y para ello, lo que voy a hacer es fijarme, es saber dónde me lleva la fórmula A por A sub i. Sabiendo esto, podría aplicar esta fórmula de A por A sub i no solamente a esta renta en concreto, que es la renta tipo que voy a utilizar, sino a cualquier combinación posible de rentas anuales y constantes. Es decir, sea una renta inmediata o diferida, prepagable o postpagable. Para ello me fijo. En este caso, para esta renta en concreto, lo que he hecho ha sido multiplicar A por A sub i y me ha llevado desde el momento 1 hasta el momento 0. Es decir, siempre que aplique la fórmula A por A sub i, me va a llevar al momento anterior al primer vencimiento, que en este caso es el 0. Pero sabiendo eso, cada vez que me enfrente ante una renta constante, sea como sea inmediata, sea diferida, prepagable o postpagable, aplicaré la fórmula A por A sub i. Y sabiendo que esa fórmula A por A sub i me va a llevar al momento anterior al primer vencimiento, lo que haré simplemente será corregir ese momento para llevarlo al momento 0 según la tipología de renta con la que me encuentro. Y lo veremos a continuación.